Wow, no sé si dio el batacazo o no, se lo vamos a preguntar, pero que sea la mujer, la primera mujer que resulta electa presidente en un país que suele ser complicado el rol de la mujer, ¿no? Que es el país de México, creo que dejó a todos sorprendidos. Lo tenemos ya justamente conectado a Gustavo Ferrari Wolfenson, analista político, consultor internacional. Con él vamos a conversar sobre este tema, el triunfo contundente de Claudia Sheinbaum. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Bienvenido. ¿Cómo están, Federico? ¿Cómo te ¿Cómo va? están, Carlos? Excelente ¿Cómo estás? escucharlos. La verdad que creo que fue un tsunami político. O sea, Claro, en sí, ¿ah? ningún momento creo que el fenómeno de la tradición, que recién muy bien lo dijiste, es en un país donde históricamente el rol de la mujer, no voy a decir así, había sido relegado. Al contrario, creo que la mujer en México, desde la famosa Si Adelita se fuera con otro, ¿se acuerdan la canción? Sí, Sí, claro. Bueno, sí, sí, sí. ¿quiénes eran las Adelitas? Y perdónenme que les haga esto. Las Adelitas era el contingente de mujeres que en la época de la Revolución Mexicana, de Pancho Villa, Emiliano Zapata, iban atrás de la soldadesca, que eran las que realmente le cocinaban, los atendían, los curaban, todo. Esa es la famosa recuerdo de la canción Adelita. Entonces, la Adelita, la madre mexicana, Sí. digamos, desde ese fervor guadalupano que tiene este Ujú. país. Entonces, curiosamente, marcaba, digamos, por un lado, un protagonismo muy fuerte en la esencia social de la mujer, un matriarcado, una mujer valiente, inclusive, digamos, hasta podríamos decir frente al machismo mexicano, Claro, muchas veces abandonada, que cría a su familia sola, sola. y por el Ujú. otro lado, su poca participación dentro de la vida institucional de este país. Tal Entonces, cual. por primera vez en la historia, primero, tanto la candidata del oficialismo como de la oposición era mujer. O sea, México entendió el sistema político, Andrés Manuel López Obrador, como quisiéramos, pero que era el tiempo de que una mujer encabezara en América Latina y, digamos, sobre América Latina, copiando muchos ejemplos, en la primera magistratura. Y así, digamos, se logró. Yo creo que fue una construcción muy interesante. No nos olvidemos que este país, chicos, tuvo Sí, 75 años de PRI, de un partido único. claro. Viene la transición en el año 2000 como, digamos, o la alternancia también como un desgaste necesario del sistema. Y Andrés Manuel López Obrador, ¿qué es lo que hace? Él recoge, porque en el fondo tiene su esencia priista, el viejo estilo clásico, inclusive podríamos llamar en un pleno ejercicio democrático autoritario de los 70 años del PRI. Cuando hablo de autoritario, ese verticalismo que tenía el PRI, donde prácticamente el presidente de la República designaba desde su sucesor hasta el último concejal del último pueblo del país. O sea, era un Ujú, control absoluto piramidal del sistema. ujú. Dentro de los ejercicios democráticos, quizás Andrés Manuel vuelve a esas raíces priistas, ¿no? Sí, Hace en tiempos modernos, y de ahí los conflictos, digamos, tuiteros que tiene con el presidente Milei, ¿no? De manejar sí. un rival. Él necesitaba un rival, y su rival es el sistema que él lo llama neoconservador o FIFI, como FIFI vendría a ser como los pitucos, ¿no? De los últimos 30 años Sí. del sistema político mexicano. Entonces, Ujú. él ahí prácticamente genera un mecanismo de vuelta a las bases, evidentemente empodera a las clases más, digamos, más vulnerables a través de asistencia social, un país que se puede dar el lujo todavía de hacerlo porque tiene una economía sana, estable, tiene aproximadamente 70.000 millones de dólares que recibe todos los años, digamos, de las remesas, o sea, mexicanos que viven en Estados Unidos que mandan dinero todas las semanas a su familia. Entonces, él le permitió generar, frente al caso, digamos, de nuestra experiencia frustrada del kirchnerismo, generar asistencialismo, pero con caja. ¿No? El caso Ujú. nuestro, nosotros lo hacíamos con emisión y sin caja. Bueno, Andrés Claro, Manuel. sí. Entonces, prácticamente donde él maneja el término de la
de la transformación. Yo creo que su broche de oro, después de los 6 años, o mejor dicho, de los 18 años, porque no nos olvidamos que él compite, este fue su tercera intento electoral que lo logra, entonces él es un actor principal en los últimos 18 años de la vida política de México. Uh-huh. Y su broche de oro, es decir, le entrego a una mujer, digamos, como parte de esta transformación que yo pretendo o pretendí o estoy haciendo para el país, ¿no? Entonces, te quería preguntar, Gustavo, sí, a ver, por lo que estás comentando, que está buenísimo, por supuesto, das a entender que hay una estabilidad económica que también resulta, contundente, que ayudó al triunfo de Sheinbaum, ¿no? y a la gestión de López Obrador. Quería preguntarte también por la otra contracara que nos llega desde México, que es la ola de violencia, ¿no? El asesinato de candidatos en diferentes estados, todos. ¿Eso no influyó? ¿La ola de violencia estuvo al margen de esto? Mira, es que el gobierno de López Obrador, él desde el primer día dejó de lado el tema de la seguridad. Y acá creo que eso sería un interesante análisis para un programa exclusivo. Entero. Él lanza una proclama, sí, ¿no? Inteligentemente, donde decía, mi política va a ser de abrazos, no de balazos. Ese fue el eslogan de los 6 años de gobierno. ¿Qué es lo que él quería explicar? Donde decía, no voy a combatir la violencia con más violencia, sino voy a combatir las causas que generan la violencia. En este caso, él podríamos llamarlo, y voy a utilizar sus mismos términos para que sea todo lo que fuera una reconstrucción del tejido social a partir del apoyo a las clases más necesitadas. Estoy hablando de la versión oficial, ¿no? De ahí en más, evidentemente, es un país que está atacado por la violencia, ya no solo está circunscripta al norte del país, donde generalmente uno lo ve en las series, todo, ¿no? La famosa frontera con Estados Unidos, que no solo es tema drogas, sino tráfico de migrantes, etcétera, etcétera, sino ahora esto se le está volcando a la frontera sur. En este momento, los niveles de migratorios o de influencia o de paso son prácticamente incontrolables y es el principal tema de la agenda que están teniendo en este momento con Estados Unidos, ¿no? Que es no solo la seguridad, el tema, digamos, de la droga, sino es todo el problema de los miles y miles y miles de migrantes que están pasando o intentando pasar por la frontera sur. Estoy hablando desde, digamos, Centroamérica, inclusive desde Brasil, que pasan por la frontera México-Guatemala. Eso, te diría, es el primer tema que le va a tocar marcar en la agenda de política exterior a Claudia Sheinbaum. Bien, bien. Ahora, ¿cómo convivís con la violencia? Yo creo que hoy no lo puedes hacer. Claro. Prácticamente buena parte del país está cooptada en todos los temas institucionales por el crimen organizado. Y puede que sea, pregunto como una posibilidad, Gustavo, ¿no? También para ir cerrando, porque estamos, viste, son tiranos los tiempos en los medios de comunicación, para ir cerrando, pero puede que sea uno de los desafíos principales, ¿no? De la gestión de Sheinbaum. Mira, te la voy a contestar con y la voy a argentinizar con una famosa frase que decía Perón. Cuando decían, ¿qué le parece el doctor Matera? ¿Ustedes se acuerdan del doctor Matera, un famoso neurocirujano que estuvo militando muchos años en peronismo? Dijo, se parece a Gardel, se viste como Gardel, se peina como Gardel. Pero no es Gardel. Intenta cantar como Gardel, pero no es Gardel. Entonces, Claudia, digamos, es la herencia de Andrés Manuel, pero no es Andrés Manuel. Claro, ¿no? Veremos qué pasa en ese punto. Que wow, es un gran problema. ¿Algún otro, antes de cerrar, Gustavo, algún otro punto también que se nos haya escapado de la conversación? Mira, yo creo que algo interesantísimo también para rescatar lo mismo en las provincias. Bueno, prácticamente arrasan en todas las provincias, eran 8 provincias que se disputaban, arrasan en 7, y los niveles de participación, México no es obligatoria la elección, generalmente los niveles
de participación estaban entre 45 y 50%, ha alcanzado al 70%. Realmente Ajá. los niveles de participación en provincias, inclusive en los municipios, es realmente histórico. Bien, nos quedamos con esos números también, ¿no? Y la gente entonces con ganas de votar, con ganas de dejar su voto en la urna y de manifestarse democráticamente. Así Gustavo, es. siempre un placer conversar con No, vos. Te chicos, mandamos un que les abrazo mando un enorme. fuerte abrazo. Hasta la Muy bueno. próxima. Hasta la Hasta próxima. luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Ahí estaba la palabra justamente de Gustavo Ferrari Wolfenson, analista político, consultor internacional, conversando aquí en el Interactivo. El triunfo de Claudia Sheinbaum en México, la primera mujer presidenta de ese país, con mucha influencia masculina, por no decir machista, porque por ahí tiene otro significado, pero casi. Palo y gol, digamos. Y todo lo que tenés que saber al respecto y tener en cuenta acerca de este triunfo y probablemente de lo que se venga para estar mirando y estar atento a la información que provenga desde México. Las dificultades que va a tener iniciales el gobierno de Sheinbaum. Veremos qué sucede con esto. Bueno, hacemos una pequeña pausa, ya volvemos con más programa. Quédense.